En este tema hablaremos sobre algunas características de los músculos para así poder identificarlos, características anatómicas, y así también se dará a conocer el lugar en el que se ubica cada uno de estos músculos. Músculos de la masticación y deglución. A continuación te mencionaré los importantes. Músculo temporal. Es un músculo que está situado en la parte lateral de la cabeza. Va desde la fosa temporal hasta la apófisis coronoides de la mandíbula. Por consiguiente, el macetero, que es un músculo fuerte, grueso y de forma rectangular que tiene su origen en el arco cigomático y se extiende hasta el ángulo de la mandíbula. El pericoideo medial, que es un músculo pequeño, pero grueso, que se ubica en los laterales de la cara por encima de la mandíbula. Y el pericoideo lateral, que se localiza en la zona superior del maxilar inferior, además se sitúa por fuera del pericoideo medial, que es más interno. El músculo digástrico es un músculo que se extiende desde la base del cráneo al hueso del yoides y de esta a la porción central de la mandíbula. El músculo estiloideo, situado oblicuamente desde la apófisis estiloides del hueso temporal al hueso yoides, por adentro y por encima del vientre posterior del músculo digástrico. El músculo esternoideo es el músculo superficial de los músculos de la región ifraoidea, desde la extremidad superior del tórax hasta el hueso de la yoides. El músculo tiroideo es un músculo corto y cuadrilátero situado debajo del músculo esternoideo. El esternoideo es un músculo con forma de correa que recorre el triángulo muscular del cuello. Este músculo después cursa superiormente para insertarse en la línea oblicua del cartílago tiroides. El miloideo es un músculo con forma de sábana que se encarga de formar la mayor parte del piso de la boca. Se origina de la línea miloidea en la cara interior de la mandíbula y se inserta en el rafe miloideo y en el aspecto superior del cuerpo del hueso yoides. La respiración. En la respiración se encuentran 3 capas musculares que caen entre las costillas, los músculos intercostales externos e internos e íntimos. Los 11 pares de músculos intercostales externos constituyen la capa más superficial. Se extienden desde el tubérculo de la costilla en sentido posterior hasta casi el principio del cartílago costal en sentido anterior. Cada uno tiene una pendiente hacia abajo y en sentido anterior de una costilla a la inferior. Los 11 pares de músculos intercostales interiores son profundos a los intercostales externos y se extienden desde el margen del esternón a los ángulos de las costillas. Son más gruesos en la región entre los cartílagos costales y se vuelven más delgadas en la región donde se superpone a los intercostales internos. Sus fibras tienen una pendiente hacia abajo y en sentido posterior de cada costilla a la costilla inferior, formando ángulos casi rectos a los intercostales externos. Cada uno se divide en parte intercartilaginosa entre los cartílagos costales y una parte iterósea entre las zonas óseas de las costillas. Las dos partes tienen funciones respiratorias diferentes. Hay un número variable de músculos intercostales íntimos, porque en ocasiones están ausentes de la caja torácica superior. Sus fibras corren en la misma dirección que en los intercostales internos y se presupone que tienen la misma función. Los intercostales internos e íntimos están separados por una fascia que permite el paso de los nervios intercostales y de vasos sanguíneos. Empezamos con el músculo más profundo, el abdominal transverso. Tiene un origen en el ligamento inguinal, cresta ilíaca, fascia toracolumbar y en los cartílagos costales del séptimo al doceavo, y se inserta en la línea alba, en el pubis y en el aponeurosis del oblicuo interno. Directamente por encima de él nos encontramos con el oblicuo interno, que a primera vista puede parecer que es igual al transverso, pero tiene unas inserciones y unas funciones completamente diferentes. Se origina en el ligamento inguinal, cresta ilíaca y fascia toracolumbar, y se inserta en las costillas décima a duodécima, en los cartílagos costales séptimo a decimonovena y en el pubis. Músculos abdominales. Tiene poco soporte del esqueleto.
Sin embargo, está cubierta por capas de músculos amplios y planos cuyas fibras corren en diferentes direcciones, extendiendo la pared abdominal bajo el mismo principio que las capas alternadas de la madera contrachapada. Asimismo, 3 capas de músculos cubren la región lumbar y se extiende casi a la mitad del abdomen anterior. La capa más superficial es la abdominal oblicua externa, cuyas fibras pasan hacia abajo y en sentido anterior. La capa siguiente, al hablar de profundidad, es la abdominal oblicua interna, cuyas fibras pasan hacia arriba y en sentido anterior, apenas perpendiculares a las del oblicuo externo. La capa más profunda es la abdominal transversa, con fibras horizontales. En sentido anterior, un par de músculos abdominales rectos verticales se extienden del esternón al pubis. 3 intersecciones tendinosas transversales las dividen en segmentos, lo cual da un aspecto que los fisioculturistas apodan el six-pack. Músculos del piso pélvico. El piso pélvico está constituido por 3 capas de músculos y fascias que abarcan el estrecho inferior de la pelvis y dan soporte a las vísceras. El espacio perineal superficial contiene 3 músculos, el isquiocavernoso, y sus características son que convergen como una V desde las tuberosidades ciáticas hacia el pene o clítoris. Tiene origen en rama y tuberosidad del isquion. Tiene inervación en el nervio pudendo. El músculo bulbo esponjoso, sus características: en las mujeres rodea la vagina en forma de paréntesis y en los hombres forma una vaina en la base del pene. Tiene su origen del cuerpo y rafe perineales. Tiene inervación del nervio pudendo. En el compartimento medio se encuentra el músculo esfínter uretral externo. Características: su origen en la rama isquiopúbica. La inserción rodea el orificio uretral. Tiene inervación en el nervio pudendo, nervio raquídeos S2 a S4 y nervios viscerales pélvicos. Músculo compresor de la uretra. Características: origen de las ramas isquiopúbicas. Tiene inserción en los compresores derechos e izquierdos de la uretra. Se unen en una capa muscular inferior al esfínter uretral externo. Tiene inervación en el nervio pudendo, nervios raquídeos S2 a S4 y nervio visceral púbico. Músculo esfínter anal externo. Características: tiene origen del coxis, cuerpo perineal. Tiene inserción que rodea el conducto y orificio anal. Tiene inervación del nervio pudendo, nervios raquídeos S2 a S4 y nervios viscerales pélvicos. Diafragma pélvico. Más profundo. El músculo elevador del ano. Características: está constituido por 3 músculos. Tiene inserción del coxis a través del cuerpo anocoxigeo, paredes de la uretra, vagina y conducto anal. Tiene inervación del nervio pudendo, nervios raquídeos S2 a S4. El músculo coxigeo. Características: forma casi una cuarta parte del diafragma pélvico. Su origen de la superficie interna de la pelvis inferior, desde la pubis a través del arco tendinoso del obturador interno hasta la espina ciática. Tiene inervación en el nervio pudendo y nervios raquídeos S2 a S4.